Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Laura. Estás desde Costa Rica, dices, ¿no? Qué gusto. Mi nombre es Karen Vargas, soy psicóloga y me encanta poder compartir a nivel Latinoamérica con todos ustedes un tema que es muy importante en la actualidad. Hola desde Puerto Rico, John. Me gustaría que también vayamos interactuando y me vayan diciendo desde qué lugar están presentes, cuál es su profesión y qué es a qué se dedican, ¿no? Para que así nos vayamos pudiendo comunicar y esto sea un poquito más interactivo. Bueno, yo soy psicóloga y estoy desde Bolivia. Actualmente soy docente de la carrera de psicología y vamos a esperar un poquito, unos minutitos más para que vayan ingresando todos. Creo que faltan como 5 minutitos para que empiecen a ingresar todos y así empezamos oficialmente. Hola Laura, dice que eres psicóloga, ¿no? Ok, gracias. Desde Chile, eres psicóloga, dices Bernardita. Laura, me decías que estás en el área jurídica y no sé si me escuchaste, te decía de que soy psicóloga jurídica forense también. Hola Patricia, ¿de dónde eres Patricia? Patricia Díaz.
Crea culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, buenas noches. Eh, Como ya iniciamos antes, ya empezamos a dialogar un poquito antes. Me voy a presentar. Eh, soy psicóloga y le estoy hablando desde Bolivia, desde la ciudad de Santa Cruz específicamente. Buenas noches a todos. Ya vi que han entrado de Chile, de Ecuador, han ingresado de México incluso. Y qué interesante, ¿no? Que incluso ya tienen la licenciatura. No solo son estudiantes, también sería muy interesante de que hubiesen entrado papás, ¿no? Por este tema que también es muy importante, ¿no? Vamos a hacer la presentación. El curso de hoy día es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Deme un ratito, pareciese que el internet está un poquito lento. Ya. Bueno, soy capacitadora en Education Business Group, que es una corporación estadounidense que ofrece cursos de capacitación a profesionales y estudiantes, y se trata de una plataforma de e-learning o aprendizaje electrónico que llegó a Latinoamérica. Los certificados de capacitación son emitidos desde Estados Unidos por la corporación Education Business Group, Inc., los cuales tienen su código de verificación. Education Business Group está presente en 2 países, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, y es para toda Latinoamérica. Mi nombre es Karen Vargas. Voy a hacer un poquito de mi presentación de mi persona. Soy egresada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y me he desarrollado como psicóloga clínica con niños y adolescentes y como entrenadora parental. También trabajo en la Fundación Liliana y Fons, que también está en Latinoamérica, como terapeuta de terciaria, y soy docente de la carrera de psicología en la Universidad Franz Tamayo. Tengo 18 años de experiencia en lo que es el área educativa y el área clínica. Como comentábamos hace un momento con una de las participantes que me decía que ella está en el área jurídica, también soy psicóloga jurídica forense y he incursionado en lo que es la humanización para la salud, en lo que son los cuidados paliativos. Como vieron en el video y como leí en algunos mensajes donde decía de que ya algunas
tienen la experiencia de estar en estos cursos. Una de las participantes me decía que es su quinto curso. Qué bueno, muy bien, excelente. Así uno conoce las diferentes culturas y nos damos cuenta que también tenemos las mismas necesidades, ¿no? Entonces, ya saben entonces que la duración del curso es de 20 horas, que se distribuye de la siguiente manera. Son 5 horas de clase en vivo, de 1 hora como duración más o menos. Son 10 horas para el estudio del material bibliográfico y las investigaciones que el estudiante considere necesario. Yo he colocado ya en la plataforma material sobre lo que es el TDAH. Todo el material está en PDF y voy a colocar algunas de las pruebas que también tengo de manera virtual para compartir con aquellos que aún están estudiando la carrera de psicología o tal vez de psicopedagogía. Entonces van a tener el material bibliográfico y 5 horas para el desarrollo de sus evaluaciones de las 5 lecciones. Vamos a ver, alguien está preguntando algo. Hola, desde Colombia está otro participante más. Muy bien. El curso va a necesitar como un mínimo el 50% para su aprobación. La evaluación es de selección múltiple, falso y verdadero. Entonces ustedes al finalizar la clase pueden realizarlo el cuestionario o mañana. Lo importante es que no dejen que se les acumule las 5 clases para después hacerlo rápido, ¿no? Por lo que es muy importante, dice, realizar las evaluaciones correspondientes a cada lección al finalizar la clase. En la clase número 5, si su calificación es aprobatoria, pueden solicitar su certificado, el cual es opcional y tiene un costo de $10. Entonces ya saben, su certificación tiene un costo, no es obligatorio, pero sirve como currículum, ¿no es cierto? Vamos a iniciar con lo que son los objetivos del curso. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en el curso? Que los participantes reconozcan las características principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que conozcan y apliquen los principales instrumentos de evaluación para diagnosticar lo que es el TDAH y que conozcan las diferentes técnicas de tratamiento adecuadas para el TDAH y las apliquen de manera correcta. Esto es lo que aprenderemos en este curso en los 5 días que estaremos juntos. Me gustaría que hagan todas las preguntas que quieran. Mientras más pregunten, es más interactivo el trabajo y así ustedes aprenden más, ¿no? Y me motivan a mí también para enseñarles. Dentro de las actividades, cada estudiante deberá contestar su examen de opción múltiple al finalizar la clase, como les mencioné antes, ¿no? Entonces, me gustaría que comiencen a preguntarme, por favor, quiénes han tenido experiencia con niños TDAH, para que ya empecemos con lo que es la clase. Vamos a ver los mensajes, a ver quiénes nos escriben. Bueno, el TDAH es actualmente es uno de los trastornos más sobrediagnosticados que existen dentro de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué digo sobrediagnosticado? Porque también es confundido con otros trastornos de la conducta, ¿no? Es por eso muy importante la evaluación correcta para poder diagnosticar lo que es el TDAH y no se confunda con lo que son otros tipos de trastornos que existen, ¿ya? Entonces, para ir conociendo lo que es el TDAH, vamos a ir viendo primero su historia, la historia del TDAH, que es muy interesante porque la gente cree que este trastorno surgió finalizando el siglo XX y no es así. El trastorno ha estado desde hace mucho tiempo. Los psicólogos y psiquiatras lo han estudiado, lo han investigado también y también hay muchos mitos, ¿no? Que
es un invento de los laboratorios para vender los fármacos, que es un invento de los psicólogos para trabajar con los niños que solamente tienen un problema de conducta. Entonces vamos a ver todos esos, los que son los mitos y las realidades del TDAH. Exacto, Sebastián dice que es un trastorno muy investigado, pero se le llamaba con otros nombres. Exacto. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando diagnostico a un niño con TDAH? El papá no acepta, ¿no? El diagnóstico, cree que que su inquietud motriz simplemente es debido a, bueno, a la mala crianza, a que el niño no obedece y no hace caso, que es un invento de este siglo, que es para que se compren fármacos, para que gane la industria farmacológica, y no es así. Dentro de la historia vamos a ver a Esquirol. ¿Quién fue Esquirol? Fue el fundador de la psiquiatría en París, y vamos a ver que Esquirol nos describía en su época como una alteración de la razón, nos decía, y el presupuesto no aplicable según la época a los niños, en que no existía razón y suponiendo las alteraciones del comportamiento como hechos constitucionales en muchas ocasiones. Esquirol fue, como mencionó antes, el fundador de la psiquiatría en París, y fue uno de los que también habló sobre las alteraciones que presentaban estos niños, pero él trabajaba en un psiquiátrico en París y decía acá que no había, ¿no?, presupuesto para trabajar con los niños. Esquirol fue muy destacado en Francia, por lo que se interesó él mucho por la psiquiatría. Dentro del centro donde él trabajó, Esquirol fue que empezó a dar las primeras clases incursionando lo que era en la psiquiatría. Entonces vemos que ya desde entonces ya hablaban del trastorno. Después vamos a encontrar a Sir Alexander Crichton. Imagínense, en 1700 ya se hablaba también de lo que era la inquietud mental. ¿Quién fue Crichton? Fue un médico escocés y él habló mucho sobre un trastorno muy similar a lo que es actualmente el subtipo inatento del TDAH. Después nos vamos con este es la historia que más me gusta, que es la del psiquiatra Heinrich Hoffmann, ya en 1845. El trabajo que él realizó no estaba relacionado con lo científico, sino más bien estaba relacionado con la parte literaria. ¿Qué nos hablaba Heinrich Hoffmann sobre el TDAH? ¿O por qué, digamos, él se hizo conocido? Él tenía un hijo y en un momento, en un año de su cumpleaños de su hijo, él buscó un cuento para regalarle a su hijo, para darle como obsequio. Sin embargo, después de buscar mucho el cuento, no encontró ninguno que se adapte a su hijo. Y agarró un cuaderno y él mismo comenzó a redactar un cuento. Ya comenzó a redactar un cuento y empezó a hacerle los dibujos, ¿no? Lo interesante aquí es que las descripciones que da en este cuento, que se llama Pedro Melenas, el cuento, fue muy difundido y las características que daba eran muy similares a lo que es el TDAH actualmente. Como les menciono, más que científico, fue literario, ¿no? Porque este cuento fue muy vendido en el año 1845. Seguimos avanzando y como vemos, existen otros representantes en lo que era la psiquiatría que también nos hablaban de lo que era el TDAH, ¿no? En 1901 se presenta Steele. ¿Qué habla él? Describe en su conferencia a un grupo de niños con lo que se ha denominado la primera descripción clínica moderna de lo que es el TDAH. Los que trabajan con TDAH sabían de todas estas historias.
habían leído, se imaginaban que desde hace siglos ya lo hablaban los médicos y psiquiatras. Como dijo su compañero que está ahorita presente, nos menciona de que tenían otros nombres, ¿no? No decían que era el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Tenían otros nombres, lo llamaban de diferentes maneras, pero la DSTIL es la descripción más cercana a lo que es el TDAH. Y vamos a seguir avanzando hasta en el siglo pasado, donde a ver, hay una pregunta. Sebastián, no los conocías algunos. Mira, a mí el que más me llamó la atención, como les dije, fue Hoffman con su cuento Pedro el Melenas, que dice que fue muy, muy vendido ese libro. Nos vamos a los años, entre los años 1917 y 1918. Y aquí también nos habla de lo que eran las epidemias de encefalitis. Muchos pediatras notaron un aumento en el número de pacientes que presentaban síntomas de hiperactividad, falta de concentración e impulsividad. Estos que dijeron que muchos de los comportamientos son el resultado del daño cerebral de la encefalitis, que era una enfermedad que causa la inflamación del cerebro, ¿no? Sin embargo, dice, a medida que los niños afectados crecieron, los médicos descubrieron que la mayoría de ellos eran en realidad muy inteligentes. Ellos cambiaron el nombre del estado a daño cerebral mínimo. Y entonces vieron de que no había un mayor daño cerebral, ¿no? Y que eran normal promedio. Y esto, por ejemplo, es muy importante recalcarlo cuando nosotros como psicólogos damos el diagnóstico de lo que es el TDAH. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que el niño es normal promedio. Y aquí fíjense, nos los mencionan estos médicos cuando decían que cuando crecieron descubrieron que la mayoría de ellos eran muy inteligentes y por eso se dice que el daño era mínimo, ¿no? ¿Cuándo apareció el TDAH como ahora lo conocemos? Apareció por primera vez en el APA, en lo que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahí apareció en 1968 y se lo llamaba como reacción hipercinético de la infancia, que se consideraba el principal síntoma de hiperactividad. Imagínense, recién en 1968 aparece ya en el manual psiquiátrico de la Asociación Americana, en el APA. Continuamos con la historia. En la década de los 50, ahí aparece también un medicamento estimulante que es llamado Ritalin. Y este medicamento llegó a ser muy utilizado para tratar a lo que eran los pacientes inquietos o hiperactivos. Profesionales de la salud mental creyeron que la hiperactividad era una condición de la infancia de los pacientes que eventualmente se supera. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en la actualidad, qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque fíjense, decía que eventualmente los pacientes lo superaban, ¿no? Sin embargo, ya actualmente el DSM-5, como vamos a ver después, ya nos habla del TDAH en jóvenes y en adultos, lo que antes se creía que eso se superaba, ¿no? Y bueno, por esta medicación que es el Ritalin, es que actualmente se habla muchísimo, muchísimo de lo que es el mito, ¿no? Que se tiene de que es un invento farmacológico para que los niños hiperactivos tomen, ¿no? Y aparte de eso, hay un temor muy grande por parte de los padres, el hecho de que consuman lo que es el Ritalin. Pero a veces es necesario en muchos casos, ¿no? Cuando el nivel de la hiperactividad o la inatención es muy elevado. Entonces se tiene que consumir.
Los psicólogos, todos lo tenemos muy claro, los psicólogos no medicamos, no estamos autorizados para dar la medicación. Por eso es que nosotros como psicólogos siempre vamos a trabajar con lo que es un equipo integral, un equipo multidisciplinario para trabajar con los niños TDAH. Y llegamos hasta nuestra época y llegamos a lo que es el DSM-5. ¿Y qué es lo que decide el DSM-5? Separa lo que es el TDAH de los trastornos de conducta perturbadora. ¿De qué trastorno? De lo que era el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno disocial. Y crea un grupo dentro de los trastornos del neurodesarrollo, formando un grupo que incluye los 3 trastornos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado. Entonces, como vemos, ya el DSM-5 lo separó y lo agregó al grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Me gustaría que vayan haciendo preguntas para que yo pueda ir respondiendo todas sus dudas, porque vamos a empezar a ver lo que son las características del TDAH, las características principales, y que aprendamos a reconocerlas como psicólogos o como psicopedagogos, ¿ya? Porque generalmente el psicopedagogo y el psicólogo van de la mano, ¿no? ¿Por qué van de la mano? Porque tienen que hacer un equipo multidisciplinario, ¿ya? Para hacer un trabajo adecuado. Si no, no funciona. Cuando mencionaba hace rato que era muy importante establecer el hecho de que el niño hiperactivo es normal promedio, es para ver si es que no tiene otro trastorno que tiene similar característica y que la hiperactividad está dentro de su trastorno, ¿no? Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. Nos preguntan qué profesional es el que diagnostica el TDAH, el psicólogo, el pedagogo o el neurólogo, ¿ya? Por eso es que les mencionaba de que se debe trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué con un equipo multidisciplinario? Porque cada uno evalúa una prueba. ¿Cómo es que generalmente nos llega a la consulta psicológica el niño con déficit de atención? ¿Por qué nos llega? Generalmente nos llega porque este niño tiene un problema dentro del aula. Aparte de la inquietud motriz y de la inatención, este niño presenta lo que es dificultades de aprendizaje. Entonces nos llega a la consulta porque este niño no está rindiendo. Entonces la maestra necesita saber por qué nos rinde en el aula. Entonces nos llega al psicólogo y ¿qué es lo que evaluamos nosotros como psicólogos? Nosotros vamos a evaluar según el motivo de consulta por el que va a ir el papá, porque el papá puede ir a decir, no, es hiperactivo, puede leer en el internet que su niño tiene características similares al TDAH, ya, porque ustedes saben que ahora los papás le dicen la mínima palabra sobre una dificultad en su hijo y ¿qué es lo primero que hacen estos padres? Ingresar al internet. Entonces, sabemos todos que hay páginas buenas y páginas no autorizadas y pueden haber de todo. Por eso es que hay mitos y realidades sobre el TDAH, ¿no? Entonces, este papi nos llega con su niño a la consulta porque no está rindiendo. El motivo de consulta es el bajo rendimiento escolar. ¿Qué hacemos nosotros como psicólogos? Lo primero que tenemos que hacer es descartar alguna discapacidad. Cuando vemos que este niño es normal promedio, ahí nos preguntamos como psicólogo, si es normal promedio, ¿por qué no rinde? Si no tiene una discapacidad.
y ahí es donde comenzamos nosotros a hacer una evaluación observando las diferentes áreas. Eso es lo que nosotros en la segunda clase y en la tercera clase vamos a ver las diferentes pruebas que se deben utilizar para dar un buen diagnóstico en lo que es el TDAH. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay psicólogos que con una sesión y con la entrevista a los padres, ya les dice que tiene el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no es así. Nosotros nos tenemos como profesionales, nos tenemos que asegurar si realmente es un trastorno por déficit de atención o es algún otro trastorno que presenta el niño dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? Entonces, primero descartamos que este niño tiene algún tipo de discapacidad. Después empezamos a realizar las diferentes pruebas que existen, ¿no? Empezamos a aplicar pruebas de atención, mandamos cuestionarios a la escuela, al colegio mandamos cuestionarios para que la maestra nos haga todas las observaciones correspondientes, cómo es el niño en el aula. Le hacemos también a los padres le tomamos un cuestionario para ver un perfil de socialización, para ver cómo es el niño con su grupo de iguales, para ver si sigue órdenes, para ver si tiene liderazgo autoritario, para ver si el niño es inquieto. Entonces, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes cuestionarios que se utilizan. Yo en lo particular utilizo y me ha funcionado muy bien en los últimos años. Utilizo la batería de socialización para padre y la batería de socialización para maestro. Casi no la utilizo la que es para padres, esta batería, para los maestros, porque es una batería con más de 100 preguntas. Entonces es muy largo el cuestionario y los maestros a veces no están con esa predisposición de colaborar al padre de familia, a menos que en el colegio que el niño estudiara existiera un gabinete, ¿no? Un gabinete psicopedagógico donde le pida a la maestra o a la profesora que llene el cuestionario, ¿no? Yo envío otro que es uno mucho más corto, solamente con 20 preguntas y que me da buenísimos resultados, que es el cuestionario del EDA, ¿ya? Este nos evalúa lo que es atención, hiperactividad, trastorno de conducta o hiperactividad con déficit atencional, ¿no? Entonces nos evalúa esa área y son solamente 20 preguntas. A mí me funciona muy bien y es uno de los que les vamos a ver en la segunda y tercera clase, dentro de los instrumentos de evaluación. Después existen muchas pruebas que podemos nosotros utilizar para lo que es, para evaluar lo que es la atención. Y uno muy conocido a nivel Latinoamérica vendría a ser el test CARAS. No sé si alguno ha manejado esta prueba, ¿ya? Entonces es muy fácil de manejar, se le aplica al niño y solo tiene una duración de 3 minutos. ¿Qué hago? ¿Qué otro test también tomo para evaluar lo que es la inteligencia? Yo tomo lo que es el WIS5, ¿ya? Es una de las mejores pruebas que nos lanza los diferentes índices. La última versión del WIS ha sido muy, muy buena. Ya nos lanza índices donde nos avisa a nosotros lo que es la memoria trabajo, y ahí vemos, ¿no? Cuando comparamos entre índices, la diferencia que existe en lo que es la memoria trabajo y las otras áreas que evalúa el WIS5. También lo vamos a ver el WIS5, ya, para que entiendan cuál es la prueba que nos va a lanzar ese indicador de que el niño presenta un problema en la memoria trabajo y en lo que es la atención concentración. Entonces, continuando a la pregunta, ¿quién es el que diagnostica? El psicólogo da todos los indicadores de lo que es el trastorno.
¿ya? El psicólogo es el que va a ver la parte conductual, va a ver la parte emocional, va a ver la parte de hiperactividad. Después de que ve todo esto y obtiene los indicadores necesarios, ¿qué es lo que hace? Con su equipo multidisciplinario se deriva a lo que es el neuropediatra. Y el neuropediatra con lo que es el electroencefalograma, y también hay neuropediatras que también utilizan una prueba de atención, ya que es una aula virtual, y evalúan lo que es la atención, concentración en esa aula virtual. Es el que nos va a confirmar lo que es el TDAH. Él nos va a confirmar. Entonces, para diagnosticar el TDAH, no solamente es un trabajo del psicólogo, es un trabajo acompañado por un neuropediatra o un psiquiatra infantil. Ahora, cuando este niño presenta diferentes dificultades de aprendizaje, ya, porque recuerden que los trastornos también muchas veces vienen de la mano de otros trastornos, es decir, vienen de manera comórbida. Entonces, cuando viene con, la maestra dice, es malo en matemáticas, comete muchos errores en lenguaje, o su letra, sus grafías son inadecuadas, no se le entienden, tiene problemas en las relaciones espaciales en cuanto a lo que es la escritura. Ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Derivar al psicopedagogo, porque nosotros, ¿qué evaluamos? Evaluamos, como les mencioné, lo que es conducta, la parte cognitiva, la parte de relaciones interpersonales, incluso lo evaluamos a los papás, ¿no? Evaluamos el estilo educativo que también están ejerciendo en casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos al psicopedagogo, y ahí el psicopedagogo nos va a decir cuáles son las dificultades de aprendizaje que presenta con sus propias pruebas, ¿no? Porque el psicopedagogo no utiliza las mismas pruebas que utilizamos los psicólogos. Ya ellos son más específicos en lo que es el área de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí nos va a dar un informe más amplio lo que es el psicopedagogo, y nos va a decir si tiene problemas de atención, percepción, lectura comprensiva, si tiene una disgrafía, de repente tal vez también viene acompañado de una dislexia, discalculia. De esa manera nosotros vamos a tener un buen diagnóstico. Entonces, mi respuesta a la pregunta que hicieron, ¿quién debe diagnosticar? El equipo integral. Siempre nos va a llegar a nosotros como psicólogos, va a ser la primera derivación que hacen. Nosotros, como le digo, formamos una batería en base al motivo de consulta, y después de que hemos formado esa batería, es que nosotros empezamos a derivar a los otros profesionales de ese equipo multidisciplinario que necesitamos para dar un buen diagnóstico. Si no, no sería un buen diagnóstico. Por eso es que le digo que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad está sobrediagnosticado, porque no existe un equipo multidisciplinario que vaya descartando ciertos trastornos, que haga un buen diagnóstico diferencial para no equivocarnos y ponerle una etiqueta a ese niño. Como dije anteriormente, fueron psiquiatras los que ya fueron viendo a lo largo de la historia del TDAH, han sido psiquiatras que han ido viendo de que había un problema neurológico. Entonces, el TDAH es netamente neurológico. ¿Cómo también vamos a ver, cómo vamos a ir descartando si no es neurológico o si es un problema conductual? Porque también podemos ver que van a existir diagnósticos muy parecidos al TDAH, pero
cómo es que vamos a descartar y vamos a hacer un buen diagnóstico a partir de una adecuada entrevista clínica. Y eso también lo he agregado en nuestra segunda clase, comenzando por qué es lo que vamos a preguntar específicamente en esa anamnesis que necesitamos para ir descartando. Ya ahí tenemos que preguntar cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, si existieron dificultades a la hora del nacimiento, si el niño sufrió de ictericia, si el niño necesitó oxigenación. También tenemos que presentar los antecedentes, preguntar los antecedentes. Si en la familia hay niños hiperactivos, hay niños con problemas psiquiátricos, si hay familiares con algún trastorno. Entonces, todo eso a nosotros nos va a ayudar para dar un buen diagnóstico, basándonos en todas esas evidencias. Porque no porque la madre venga y diga, mire, mi niño es inquieto, salta, no escucha, parece sordo, mi niño es desobediente, no, pero es muy inteligente. Con eso a nosotros esos datos no nos va a bastar. Entonces, con una sola entrevista no podemos dar un diagnóstico. Se tiene que hacer todo el procedimiento, todas las pruebas necesarias para que podamos confirmar o descartar. Y como les digo, cuando ya vemos que el nivel de hiperactividad es alto y está provocando disturbios en el aula por esas conductas disruptivas que tiene el niño y el adolescente, es ahí que nosotros mandamos el informe al neuropediatra para que medique. Pero solamente optamos por la medicación cuando el nivel de hiperactividad es muy alto. De eso también vamos a hablar cuando veamos lo que es el tratamiento ya que debe recibir, porque los papás reciben el diagnóstico y dicen, ¿qué hago después del diagnóstico? ¿Qué pasa ahora? Entonces nosotros como profesionales en el área de la salud mental, ahí tenemos que guiar al padre para que él sepa cuál es el tratamiento adecuado y cuál es el pronóstico para su hijo si no hace el tratamiento completo. A mí como profesional me pasa que doy el diagnóstico y los papás se quedan solamente con el diagnóstico o realizan terapia un cierto tiempo, no el recomendado, o también me puede pasar que se realiza el tratamiento, el papá ve mejora y corta el tratamiento. Pero, ¿saben? Vuelven 2, 3 años después nuevamente para continuar el tratamiento porque su niño empeoró. O también suele suceder, no es que empeora, sino que pasa a una etapa diferente de desarrollo y comienzan a volver a existir ciertas dificultades, ¿no? También suele pasar que los padres hacen el tratamiento, ellos cambian como padre, ellos mejoran su estilo educativo y pasa el tiempo, vieron que a su hijo le va mejor, entonces vuelven a sus anteriores conductas los padres, vuelven a criticar, vuelven a ser impacientes, entonces vuelven a presentarse estas conductas en los niños o adolescentes. Entonces es muy importante que nosotros como profesionales seamos claros. Y es muy importante, como les digo, que cuando nosotros trabajamos con lo que es el TDAH, tengamos nuestro equipo multidisciplinario. Que nosotros trabajemos con lo que es un psicopedagogo, con un neuropediatra. También puede ser que este niño presente ciertas dificultades en el lenguaje, entonces es importante tener dentro de nuestro equipo lo que es un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, ¿no? Para trabajarlo, un entrenador parental para trabajar con la familia, trabajar también con la escuela, comunicarnos como profesionales psicólogos con la escuela
y dar las recomendaciones necesarias. Entonces, ¿quién da el diagnóstico? Todo un equipo multidisciplinario. No puede ser solamente el psicólogo o solamente el neurólogo porque lo ve 20, 15 minutos en el consultorio y decir, sí, ese niño es hiperactivo, vamos a medicarlo. No. Los que son papás y tienen un niño con este trastorno tienen que asegurarse que tienen un buen diagnóstico y que lo que está atravesando su hijo no solamente es un problema conductual por la etapa tal vez, por los problemas dentro de la familia, que no sea un trastorno de conducta debido a los problemas emocionales, ¿ya? Entonces necesitan obtener un buen diagnóstico, por eso deben acudir siempre a un equipo multidisciplinario. Entonces vamos a ver cómo es que lo separó el DSM-5 a las anteriores versiones del DSM, de los anteriores DSM. Ya vi que habían preguntas de repente. ¿Qué es lo novedoso actualmente de los criterios diagnósticos desde el DSM-5? Que como les dije anteriormente, se mencionaba que el TDAH era en niños y que iba a pasar el tiempo, pasaba el tiempo y mejoraba. Actualmente el DSM-5 nos menciona que para diagnosticar lo que es el TDAH en niños se requiere mínimo 6 síntomas y a partir de los 17 años en adelante se requiere que presente mínimo 5 síntomas. ¿Ya? Entonces, ahora vemos de que el TDAH, la pregunta de muchos padres que me han hecho es, ¿se cura el TDAH? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cura el TDAH? ¿Alguien me puede mencionar qué creen? ¿Se cura o no se cura? El TDAH no se cura porque no es una enfermedad, es un trastorno. Y es un trastorno que se lleva toda la vida. Mejora a partir del tratamiento que se realiza. A partir de ahí mejora, ¿ya? Pero que se cure y desaparezca, no. No se cura porque no es una enfermedad y eso lo tienen que tener claro y explicarle muy claros a sus pacientes. ¿Cómo se diferencia el TDAH de los otros trastornos por déficit de atención? Eso ahorita lo vamos a ver, cuáles son las características. Me preguntan también, sí, exactamente, hay muchos niños que presentan dificultades de aprendizaje y presentan el TDAH. Como les mencionaba, si el TDAH viniera solo, fuera un trastorno muy fácil de manejar y controlar. Pero lamentablemente el TDAH viene de manera comórbida. ¿Qué quiero decir comórbida? Quiero decir que viene de la mano de otros trastornos. Y como menciona una de las participantes en el grupo, dice de que viene acompañado de dificultades de aprendizaje. Exacto, viene acompañado de dificultades de aprendizaje. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la discalculia. Otros, por ejemplo, puede ser la dislexia, ¿ya? La disgrafía, ¿ya? Y lo que viene a ser el bajo rendimiento escolar solamente porque se distrae mucho en el aula y no logra concluir las tareas, no logra entender muy bien la clase impartida en el aula. Entonces, sí, exactamente, viene acompañado de diferentes dificultades de aprendizaje. Me preguntaba alguien, ¿ya puede ir directamente con el psicopedagogo para hacer la entrevista? Siempre se requiere la participación del psicólogo, siempre se requiere la participación del psicólogo para diagnosticar el TDAH. ¿Por qué? Porque el psicopedagogo no tiene la preparación específica para decir si tiene o no tiene un trastorno de conducta. El psicopedagogo conoce el trastorno de manera general, pero ¿quiénes manejamos los trastornos? Los psicólogos.
Los psicólogos somos los que manejamos el trastorno, los que vamos a evaluar conducta, vamos a evaluar relaciones interpersonales, vamos a evaluar el estilo educativo que tienen los padres dentro del hogar. Entonces, sí o sí tiene que ser el psicólogo. ¿Qué pasa si cumple todos los criterios, dice, del DSM-5, pero la prueba neurológica no detecta? Bueno, en realidad el electroencefalograma solo nos muestra las diferentes curvas cuando hay, ¿no?, esa hiperactividad, pero como dice uno de sus compañeros, menciona de que, ¿qué pasa si no lo detecta el neurólogo? Los neuropediatras actualmente tienen las pruebas, como les mencionaba, tienen las pruebas necesarias ya para evaluar la atención, y una de ellas, que se las voy a mencionar cuando veamos los instrumentos, es una aula virtual que también la podríamos tener nosotros los psicólogos, ¿ya? En esta aula virtual nosotros vamos a evaluar lo que es la atención, concentración. Si tuviésemos el aula virtual para evaluar, entonces nosotros anexamos esa evaluación a nuestro diagnóstico para que el padre o la madre lleve a su niño con ese informe al neuropediatra. Y ahí ya el que va a tomar la decisión es el neuropediatra, ¿no? Pero nosotros mandamos todos los indicadores que nos salgan. Y como dice aquí, mínimo son 6 para que nosotros podamos diagnosticar TDAH, ¿no? ¿Desde qué edad se puede diagnosticar el TDAH? Bueno, algo normal que sucede en la niñez es que los primeros años de vida el niño es hiperactivo por naturaleza, ¿no? Esa hiperactividad tiene que ir disminuyendo a partir de que el niño ingresa al preescolar, ingresa a la guardería. Entonces, esa hiperactividad le va bajando. Esa curiosidad por hurgar todo, por tocar todo, por descubrir lo que le rodea, va disminuyendo con el ingreso al preescolar, que vendría a ser cerca de los 4 años. ¿Qué es lo que pasa con el niño TDAH? ¿Qué creen que pasa? Pues todo lo contrario. El niño TDAH, en vez de que le disminuya sus niveles de hiperactividad, van en aumento. Y se puede diagnosticar y se puede ya empezar a hacer el tratamiento a partir de los 4 años. 4 o 5 años, ¿por qué? Porque ¿quién es la primera que observa esa inquietud motriz que tiene ese niño? La maestra. La maestra es la que observa. La maestra es la que observa que el niño tiene problemas de conducta donde el niño no puede, es muy impulsivo, de repente habla mucho dentro del aula, de repente es un niño muy autoritario con sus iguales. Entonces, a partir de ahí es que nos los llevan, ¿no? Después de los 6 años ya se hace la confirmación, pero los criterios que nos hacen, nos dan una sospecha de que el trastorno puede estar generándose es a partir de los 4 o 5 años cuando ya el niño está en edad escolar. ¿Ya? Y desde ahí podríamos hacer el tratamiento, ¿no? Lo confirmamos cuando el niño entra al primero de primaria. ¿Por qué lo confirmamos ahí? Porque ya deja de ser el preescolar, actividades lúdicas, deja de ser el trabajo ya en grupos pequeños, lo realizan los trabajos cuando están en el preescolar. En cambio, cuando entra a primaria ya el niño tiene que concentrarse más, los tiempos atencionales deben ser más largos. Y ahí es cuando ya notamos que el niño, que tener periodos de ron, el niño ya no lo logra. Y es ahí cuando ya nosotros vamos a confirmar con el neuropediatra. Y también a partir de esa edad se lo puede medicar siempre y cuando los niveles de hiperactividad sean un problema dentro del aula, que no se pueda controlar con terapia psicológica, con entrenamiento parental, con ayuda de la maestra, con adaptaciones curriculares. Siempre y cuando no se pueda controlar eso, es que se lo llega a medicar.
Ya yo he tenido casos en los que no hemos necesitado la medicación, han mejorado los niños mucho. ¿Por qué? Porque se ha hecho el cambio en todo el sistema. ¿Cuál es el sistema? Los padres, la escuela y el niño. ¿Por qué yo necesito trabajar de esta manera? Porque a mí no me va a servir de nada que solo el niño vaya a consultorio y que yo trabaje habilidades atencionales, que yo trabaje relaciones interpersonales, que yo trabaje conducta. No me va a servir. Entonces, tiene que ser todo el sistema que tengo que trabajar con la escuela, tengo que trabajar con los padres y la terapia individual con el niño. ¿Ya? Entonces, esta es la gran novedad que nos ha dado el DSM-5, que se puede también diagnosticar como TDAH a partir de los 17 años en adelante y se requiere 5 síntomas que estén presentes. Que tiene que haber una presentación clínica de falta de atención, eso lo vamos a corroborar con las diferentes pruebas que nosotros tomamos. Y vamos a ver también que este niño no presta atención a los detalles o comete errores por descuido. Ya, por ejemplo, en el área de matemáticas, ¿qué errores comunes puede cometer un niño con TDAH? Se olvida cuando lleva en la suma, se olvida cuando presta en la resta, o incluso a veces viene a confundir por esa impulsividad que tiene para realizar los deberes, puede llegar a confundir los signos, ¿no? De suma o resta o de multiplicación con división. ¿Ya? Entonces, estos son los síntomas que nos va a ir presentando el niño con TDAH. Vamos a ver que se distrae con facilidad, es olvidadizo para las tareas diarias. Por ejemplo, esto se distrae con facilidad. La maestra está explicando y de repente se distrae con su material escolar, comienza a tumbarlo el material escolar, lo pierde el material escolar, o se distrae con, si las aulas, por ejemplo, tienen ventanales grandes, se distrae con el que está pasando, con el ruido que se escuchó en el pasillo, se distrae muy fácilmente. Es olvidadizo para las tareas diarias, se olvida de las tareas que debe realizar, por eso es muy importante que este niño haga el uso de la agenda diaria, ¿ya? Que tenga ese cuidado de anotar y también de realizar, ¿ya? Porque muchas veces se olvidan y incluso cuando salen de la clase se olvidan de registrar las tareas y ese también viene a ser un problema, ¿no? Vamos a ver la presentación clínica hiperactivo impulsivo. ¿Qué es lo que pasa con este niño hiperactivo impulsivo? Se mueve o se retuerce nerviosamente las manos o los pies o no se puede quedar quieto en una silla. No sé si han visto que el DSM-5 colocó el trastorno de la pierna inquieta. Ese trastorno viene acompañado con el niño hiperactivo, porque ahí lo vamos a ver que el niño también mueve las piernas. Yo los pacientes que tengo continuamente moviendo la pierna o moviendo las manos o tocando algo. Después tiene dificultad para permanecer sentado. Este niño hiperactivo dentro del aula necesita pararse. Necesita pararse porque no aguanta. Ya no aguanta estar sentado 2 periodos de 45 minutos. Entonces necesita tener movimiento dentro del aula. No sé, me gustaría que ustedes comenten de Ecuador, Chile, México, que vi que estaban, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico. Me gustaría que me comenten o me escriban al correo, que me escriban todas sus dudas y me comenten cómo son las aulas en los colegios o escuelas de su país. ¿Qué cantidad de niños tienen cada aula? ¿Cómo es que están organizados dentro de las aulas? Porque, bueno, cada país es diferente, ¿no? Pero me gustaría saber, en el mío, que es Bolivia, en las aulas encontramos grupos de niños con 40 estudiantes en aula, donde no da para que haya ese movimiento con los niños hiperactivos. Y lamentablemente vamos a encontrar entre 2 y 5 niños por aula
que tienen este trastorno. Entonces necesitan estos niños movimiento. Entonces me gustaría que por favor me hagan esos comentarios por correo para que podamos ver qué hacer, ¿no? Si son psicólogos, qué recomendaciones dar. Si son padres de familia, cómo pedir la escuela que a su niño lo manejen de mejor manera en el aula, lo sienten adelante. Por eso es que dentro de la bibliografía está en la plataforma, les he puesto también manuales para profesores, cómo deben trabajar los profesores dentro del aula, manuales para padres, cómo deben trabajar los padres dentro de la casa este tipo de conductas. ¿Ya? Entonces es muy importante que me mencionen esto para que podamos, ¿no? Socializar y ver a nivel general cómo es Latinoamérica, cómo trabaja con los niños hiperactivos dentro de las aulas. Corre o se trepa de manera excesiva. Vamos a ver que estos niños, ¿cómo les explico? No miden consecuencias, eso. Entonces estos niños van a correr, van a treparse de manera excesiva, va a haber una agitación extrema en los adultos, también existen estos síntomas, ¿no? Van a ver esas personas que no pueden estarse quietas, que no pueden estar paradas 10 minutos en una esquina porque necesitan caminar, necesitan moverse. Están mirando televisión y el niño está retorciéndose, se está moviendo su pierna. Entonces hay una agitación, ¿no? Actúa, dice, como si estuviera motorizado. Es decir, actúa como con un motor que está impulsado a moverse, tiene un motor interno. Estos niños, incluso cuando el nivel de la hiperactividad es alta, ya estos niños pueden estar todo el día moviéndose y llega la noche y no tienen sueño. También les cuesta dormir. Y dicen los padres, mire, lo he metido a deporte, estudia, tiene clases extra. Sin embargo, le cuesta muchísimo a mi hijo dormir, porque también es una de las características de ellos. Habla en exceso, tiene verborrea. Ya van a verlo a este niño que la maestra siempre le está llamando la atención porque está hablando con un compañerito o molesta a los compañeros. Entonces, una de las características de los TDAH es el hablar en exceso. Responde antes de que se haya terminado de formular la pregunta. La maestra está preguntando y el niño se adelanta. Lo mismo pasa cuando estás realizando una prueba, un examen. Se equivoca porque no leyó bien la orden y tal vez la lee incompleta, entonces saca bajo puntaje porque hizo la mitad de la respuesta que necesitaba realizar. También tienen una dificultad para esperar o tomar turnos. Ya son impacientes. Me pasa a mí que yo ya sé cuando es hiperactivo porque para entrevistar a los padres necesito estar con ellos solamente, ¿no? Y generalmente los papás en la primera cita lo llevan al niño y se tiene que quedar en sala de espera el niño porque no puede estar presente en la entrevista. Y pasa que el niño cada minuto toca la puerta y espía. Y dice, ya es mi turno, me toca, y le estoy hablando a niños de 5 o 6 años. Después, como mencionaba, interrumpe o es inoportuno con los demás, o importuna a los demás. Entonces, es otra de las características. Y la presentación clínica inatento e hiperactivo e impulsivo combinado. Este niño va a presentar todos los síntomas de las presentaciones clínicas antes mencionadas. ¿Ya? Va a sufrir de inatención, va a sufrir de hiperactividad y va a sufrir de impulsividad. Entonces, esas serían sobre todo los criterios clínicos que debemos tomar en cuenta para evaluar a un niño TDAH. Es por ello que necesitamos todas las pruebas que les mencioné, las necesitamos para descartar cada uno de los indicadores. Es importante las pruebas de atención, muy importante
valorar la capacidad cognitiva que tiene el niño. Es muy importante ver su socialización del niño. Como le digo, una de las características del niño hiperactivo es que suele ser autoritario, tiene un liderazgo autoritario. Entonces, somos los psicólogos los que vamos a evaluar todos estos criterios. Ya para las adaptaciones curriculares en cuanto a los déficits que presenten dentro del aula, ya eso es el trabajo de lo que es la psicóloga, la psicopedagoga. Ella nos va a colaborar específicamente en lo que es el área de aprendizaje. Entonces se va a tener que hacer adaptaciones conductuales dentro del aula y se van a tener que hacer adaptaciones curriculares en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, estas serían las principales características que presenta un niño con TDAH. Y la novedad en el DSM-5, como les mencionaba, es que a partir de los 17 años, el adolescente y el adulto por lo menos tienen que tener 5 de los síntomas para que nosotros lo diagnostiquemos TDAH. Y recuerden que el TDAH no se cura porque no es una enfermedad. Es un trastorno neurológico. Por eso es que se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a ver cuáles serían las pruebas, ¿ya? ¿Cuáles serían las pruebas que vamos a utilizar como psicólogos para dar un buen diagnóstico? Vamos a conocer unas cuantas pruebas para evaluar atención, el área cognitiva, para evaluar el área de las relaciones interpersonales, conducta dentro del aula. Entonces, me gustaría que todas las dudas que han tenido de esta presentación me la escriban por correo para que yo pueda responderle. Y como les mencioné antes, el DSM-5 en PDF lo tienen en la plataforma y van a tener los diferentes manuales para trabajar ya sea el área clínica y ya sea el área con los padres o el área educativa. Entonces ahí yo les estoy poniendo diferentes manuales. ¿Alguna pregunta antes de que nos despidamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación que pudieran tener para que nos podamos interactuar antes de despedirnos? En la pregunta donde me decían desde qué edad se puede diagnosticar TDAH, podemos ver las principales características en el ingreso del preescolar, pero a partir de los 6 años podemos ya confirmar o descartar un TDAH. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con ayuda del neurólogo y viendo de que cuánto tiempo es que está presente el trastorno, porque puede ser que el niño ha sufrido un problema emocional por la separación de los padres, puede ser por la muerte de alguien, el cambio tal vez de casa, de ciudad, de cultura. Entonces puede ser que se le presente al niño ciertas características de lo que es el TDAH, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar para hacer un diagnóstico diferencial y saber si es la parte neurológica o si saber que tiene un problema emocional, por eso es que se están presentando estas características. Entonces es muy importante, como les decía, todo esto, recabar esta información dentro de lo que es la anamnesis, ya con entrevista para los padres y así ver todo lo que es el área familiar, el área emocional y todo lo que está dentro del ámbito también escolar, ¿no? Porque así no dar un mal diagnóstico y trabajar con el niño de manera adecuada. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que participen. ¿El TDAH se puede revelar recién en la juventud? Como les mencionaba, es un trastorno que tiene características desde la edad preescolar, pero puede hacer que empeore el trastorno
por ciertos factores, ambientales, ¿ya? ¿Por qué puede empeorar un TDAH? Por el estilo educativo inadecuado de los padres. Puede ser que también este niño TDAH tenga un padre TDAH o una madre TDAH. Entonces va a tener una mala relación con la madre va a ser impulsiva o el padre. Entonces, al llegar a la adolescencia o juventud, puede ser que el trastorno ahí empeore. ¿Por qué motivo? Por la etapa de desarrollo, en sí, la adolescencia ya es difícil, y si viene acompañado de un estilo educativo inadecuado, entonces esto empeora, ¿no? Y para diagnosticarlo, porque muchas veces los padres, si preguntamos en la anamnesis, ¿desde qué edad vienen con quejas en el ámbito escolar? Y los papás van a decirnos de repente, bueno, siempre han habido quejas, pero ahora empeoró, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a evaluar y por lo menos tiene que presentarnos 5 síntomas de los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5. Ay, gracias, Nadia. A mí me encanta, te comento lo que es el TDAH, porque el 60% de pacientes que yo tengo en la ciudad de Santa Cruz tienen TDAH. Entonces ya yo llevo muchos años en consultorio atendiendo niños con TDAH y, como les mencioné antes, siendo entrenadora parental, ¿no? Para que cambien el estilo educativo de los padres y puedan manejar de manera adecuada eh, a su hijo con TDAH. Y lo importante es que los papás acepten que el TDAH es neurológico, no es un problema netamente conductual o un problema netamente por capricho o u otras cosas, digamos, ¿no? Que los padres muchas veces los relacionan, ¿ya? Sí, puede empeorar los síntomas del TDAH por lo que les mencionaba antes, por la etapa y también por lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso en el último día vamos a ver qué ha pasado con los TDAH en lo que ha sido esta cuarentena. Vamos a ver que han empeorado por el uso de tablets, uso del celular, los juegos electrónicos. Entonces vamos a ver cómo trabajarlo a estos niños, porque sí han empeorado y algunos están incluso entrando de manera comórbida. Ahorita tienen de diagnóstico la depresión, que es una de las características que tiene el TDAH, que si no se lo trabaja de manera adecuada y desde temprana edad, al llegar a la adolescencia se puede presentar junto con la depresión o con un trastorno bipolar, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, por eso les digo, desde temprana edad. Me decía Lilian que en Ecuador lo que menos se pretende, dice, es etiquetar, por lo tanto estaríamos hablando solo de una presunción de diagnóstico. Muy bien, sí, eh, por eso es que necesito, Lilian, que realicemos un buen diagnóstico, porque muchas veces lo etiquetamos a este niño y lo arruinamos en la escuela, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico no va a ser una etiqueta, porque, Lilian, si tú tienes resfrío, el médico te va a decir que tienes resfrío y cómo curarlo, ¿no? Entonces tú vas a saber que tienes un resfrío y te tienes que cuidar de, no sé, de repente el niño andar descalzo o el niño tiene que no tomar frío mientras está resfriado. Y lo ideal en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es que el niño entienda lo que tiene para poder manejar las estrategias dentro del aula y él pueda concentrarse de manera adecuada. Vale, me dice, puede variar según neurología o el entorno social. Es uno de los factores ambientales que empeora el trastorno, ya porque, como te menciono, va a depender del estilo educativo, de las consecuencias situacionales. ¿A qué me refiero las consecuencias situacionales? Si el chico tiene una llamada de atención en la escuela, ¿qué hace el papá cuando llega? Habla, pregunta, lo conversa con su hijo, negocia o lo castiga. Entonces, si hay castigo de por medio, y más aún si hay castigo físico, que es lo normal dentro, entre comillas, vamos a decir, es lo normal
Latinoamérica que el papá castigue de manera física a su hijo, entonces el trastorno va a empeorar mucho, mucho más y ya puede venir acompañado en la adolescencia con un trastorno disocial, ¿ya? Entonces va a empeorar mucho. Las consecuencias del TDAH, nos pregunta Katy, pueden ser reversibles si se trabaja exacto, se puede, y te voy a contar algo, Katy. Te comento que yo soy TDAH, ¿ya? Soy TDAH en mi época no habían muchos psicólogos en mi país y los psicólogos que habían eran psicoanalistas, entonces no trabajaban este tipo de trastorno, pero yo he trabajado muchas técnicas porque a mí me costaba concentrarme, de repente me daba cuenta que me distraía dentro del aula, y yo decía, ¿por qué si me encanta la materia, pero me distraje? Y entonces habían espacios en blanco dentro de mi aprendizaje, o la lectura, por ejemplo, me encanta leer mucho, pero si leo mucho, llega un momento en el que leí, pero no entendí. Entonces tengo que volver. Entonces, sí, sí son reversibles, sí se puede trabajar. Si fuera el TDAH puro, como les digo, y no viniera con un mal estilo educativo, si no vinieran con consecuencias situacionales negativas, ya el TDAH pues sería, vamos a decirlo así, leve, pero empeora por todo su entorno. Entonces hay que trabajar mucho con ello. ¿Qué hacer si los padres se resisten al diagnóstico? Te comento de que en más de 10 años que atiendo solo niños con TDAH, Erika, he logrado la aceptación incondicional del diagnóstico, porque los papás durante la entrevista se van dando cuenta de que eso lo ha heredado de uno de ellos, o han tenido un familiar, o también han tenido una mala gestación las madres, entonces eso le ha afectado. Sí, eh, vas a encontrar alguno, ¿no? Alguna excepción que no te va a aceptar el diagnóstico, pero Erika, va a depender de ti cómo le des a los padres ese diagnóstico, cómo le expliques lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y que los padres entiendan de que no es un trastorno donde le va a perjudicar a su hijo en la vida, porque lo primero es que van a preguntarte es no sé, si los padres, por ejemplo, lo primero que te van a preguntar, perdón, es que si su hijo va a ser normal. Y sí, se le explica que el niño es normal promedio e incluso es muy inteligente, pero si tiene fracaso en la escuela o bajo rendimiento escolar, no es porque no puede, no es porque no puede a nivel cognitivo, sino que no puede porque la distracción, o si no la hiperactividad que el niño tiene, hace que haga desconexión con lo que el profesor le está explicando, hace que el niño no complete sus deberes, hace que el niño en la casa no realice las tareas. Entonces, eso es lo que al niño le perjudica en el ámbito escolar. Sin embargo, si se trabaja en esas áreas, el niño puede ser excelente. Y te digo que tengo pacientes que los he diagnosticado a los 6 años TDAH, hemos trabajado ese liderazgo autoritario que tienen y son excelentes estudiantes que sacan mención en cada materia, son líderes porque han sido padres que lo han trabajado. Entonces, va a depender, Erika, de cómo tú des ese diagnóstico, para que ese padre no haya aversivo ese diagnóstico y deambule de psicólogo en psicólogo y encuentre el que le diga lo que quiere escuchar. Entonces, tienes que trabajar esa parte, Erika, de cómo darle el diagnóstico y trabajar ese pequeño duelo, ¿no? Porque sabemos que ese padre no va a aceptar que tiene un problema a su hijo. Entonces, tiene que aceptarlo de manera incondicional y, bueno, ponerse las pilas para lograr trabajar con un niño, porque tampoco es fácil un TDAH, peor si viene acompañado de problemas de conducta graves, ¿no? Bueno, les comento que a mí me gusta hablar muchísimo, ya, y si ustedes me siguen preguntando, llegamos en mi país son las 10 de la noche,
No sé en su país de ustedes qué hora es, pero yo hablaría hasta la medianoche porque el TDAH es un tema apasionante. Entonces, mañana los espero ya para que empecemos a ver todo lo que son las pruebas necesarias y adecuadas para dar un diagnóstico positivo, me refiero positivo, que sea un diagnóstico adecuado y no hagamos sobrediagnósticos ya o diagnósticos errados confundiendo con problemas de conducta. Entonces, mañana vemos desde la anamnesis qué preguntas debemos hacer y cuáles son los test adecuados. Eso lo vamos a ver lo que es el día martes y el miércoles porque son bastantes pruebas, entonces en una hora no me da para enseñarle todo lo que yo quisiera enseñarle. Listo, chicos y chicas de toda Latinoamérica, ha sido un gusto compartir con ustedes. Es increíble la tecnología, cómo reúne a la gente. Sí, Sebastián, está el cuestionario para que realicen la prueba, no se olviden, es importante que lo hagan después de la clase o por lo menos antes de la siguiente clase. Entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora con el mismo link, ¿no?, que ustedes tienen y comenzaríamos a ver lo que son las pruebas. Dudas que tengan, por favor, al correo que tienen, ustedes me escriben y si quieren material, necesitan algún tipo de material, incluso les he puesto un libro de neuropsicología infantil donde lo encontramos ahí también al TDAH. Fue un gusto estar con ustedes, que pasen buenas noches y gracias por estar presente. Chao, nos vemos mañana.